Los susurros serpenteaban por el salón de recepciones, decorado con elegancia, mientras el hombre de pelo plateado y traje desgastado se acercaba al piano de cola. Alguien soltó una risita. La organizadora de bodas le susurró con urgencia al padre de la novia, quien sacudió la cabeza, confundido. La novia misma, radiante con encaje blanco, se quedó helada en medio de una conversación, con la copa de champán suspendida en el aire. Nadie había programado esto. Un encargado de mantenimiento de mediana edad que había estado colocando sillas en silencio antes, ahora caminando con determinación hacia el brillante Steinway que músicos profesionales habían traído. «Señor, disculpe». La coordinadora de la boda dio un paso adelante, su voz afilada con autoridad practicada. «Los músicos están tomando un breve descanso, pero realmente no debería». Él no pareció escucharla. Sus manos curtidas, callosas y con las marcas del trabajo manual se cernieron sobre las teclas de marfil. Los susurros se hicieron más fuertes. Alguien sacó un teléfono, anticipando un momento viral de vergüenza. La madre del novio se cubrió la boca, con las cejas levantadas en shock. En el incómodo silencio que siguió, el hombre cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas flotaron por el salón como una pregunta, suaves, vacilantes, indagadoras. Entonces, a medida que sus dedos encontraban su confianza, la melodía floreció en algo inquietantemente hermoso, una composición que parecía hablar del amor encontrado, perdido y recordado. La risa se extinguió, los teléfonos bajaron, los ojos de la novia se abrieron en reconocimiento. Su mano se extendió instintivamente hacia su pecho, como para calmar su corazón que de repente latía con fuerza. Pero para entender por qué este momento cambiaría todo para todos en ese salón, tenemos que retroceder 15 años, a donde todo comenzó. Miguel Brennan había sido conocido por su música. No famoso, no del todo, pero sí respetado en los círculos locales como un pianista cuyas composiciones podían hacer llorar a extraños. Enseñaba piano en el colegio comunitario, tocaba fines de semana en restaurantes lujosos y por las noches componía música en el piano de cola en la modesta casa que compartía con su esposa, Clara, y su hija de 8 años, Emilia. Clara había sido su primer público real, su crítica más honesta y su mayor defensora. Esa, decía a veces, señalando una anotación en una hoja en la que había estado trabajando. Esa frase de ahí es como si hubieras metido la mano en mi corazón y hubieras encontrado las notas exactas que ha estado tratando de cantar. Cuando ella le sonreía así, con los ojos arrugados en las comisuras, él se sentía el músico más exitoso del mundo, a pesar de la pila de cartas de rechazo de los sellos discográficos que guardaba en el cajón de su escritorio. La noche en que todo cambió fue ordinaria. La lluvia golpeaba las ventanas. Clara salía a recoger a Emilia de la casa de su amiga, a solo unos kilómetros de distancia. «Toca algo nuevo para mí cuando regrese», le dijo, besándolo rápidamente antes de agarrar sus llaves. Él asintió, ya perdido en una nueva melodía que se formaba en su mente. Ella nunca regresó. El conductor ebrio que chocó su auto de frente salió ileso, con heridas menores. «Clara murió instantáneamente», dijo la policía, como si eso se supusiera que era un consuelo. En los años que siguieron, Miguel dejó de tocar. El piano en su sala se convirtió en un santuario cubierto de fotos enmarcadas y acumulando polvo. Consiguió un trabajo como encargado de mantenimiento en el local de eventos local, El Mirador, donde una vez había actuado en galas benéficas. La ironía no se le escapaba, pero el sueldo fijo y el seguro médico para Emilia eran lo que importaba ahora. La música se había convertido en un lujo que no podía permitirse, emocional ni económicamente. Emilia, que había heredado los cálidos ojos marrones de su madre y su propio oído musical, intentó una vez que volviera a tocar cuando tenía 13 años. «Papá, a mamá no le hubiera gustado que la música muriera con ella», le dijo, su voz adolescente tratando de sonar adulta y razonable.
Él la miró, a esta niña que luchaba por llenar el vacío que su madre había dejado, y sintió que su corazón se rompía de nuevo. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar, dijo en voz baja. Pidamos una pizza. Ella nunca volvió a preguntar. Los años pasaron. Emilia creció, fue a la universidad con una beca, y Miguel se instaló en el ritmo tranquilo de su vida reducida. Trabajaba, pagaba facturas, asistió a la graduación de Emilia. Existía, pero no vivía, no realmente. El resto del personal de mantenimiento de El Mirador lo conocía como fiable, tranquilo y reservado. Era el tipo que cubriría tu turno si lo necesitabas, que podía arreglar cualquier cosa, desde una silla rota hasta un sistema de calefacción temperamental, pero que nunca se unía a ellos para tomar unas copas después del trabajo. Lo que no sabían era que a veces, cuando el local estaba vacío, en las primeras horas de la mañana antes de que llegara nadie, o tarde por la noche después de que todos se hubieran ido, Miguel se sentaba en cualquier piano que hubiera en el sitio para un evento próximo, y sus dedos recordaban lo que su corazón había tratado de olvidar. Una de esas noches, casi exactamente 15 años después de la muerte de Clara, Miguel estaba terminando tarde después de un evento corporativo. El equipo de limpieza se había ido y él estaba haciendo las comprobaciones finales antes de cerrar. El piano de cola estaba en el pequeño escenario con la tapa cerrada. Casi sin pensarlo conscientemente, se encontró sentado en el banco, abriendo la tapa y colocando sus dedos, ásperos por el trabajo, sobre las teclas. La melodía que surgió era nueva. No una de sus antiguas composiciones, sino algo que tal vez se había estado construyendo dentro de él durante todos esos años de silencio. Hablaba de dolor, sí, pero también de los suaves e inesperados momentos de belleza que aún podían pillarle por sorpresa. La risa de Emilia por teléfono, el azul particular del cielo en ciertos días de otoño, el recuerdo de la voz de Clara diciendo, «Toca algo nuevo para mí». No oyó que se abría la puerta, ni se dio cuenta de la joven que había regresado para recuperar un bolso olvidado. Sofía Andrews, la nueva coordinadora de eventos del local, se quedó paralizada en la puerta, escuchando una música tan conmovedora que se encontró con lágrimas corriendo por su rostro antes incluso de darse cuenta de que estaba llorando. Cuando Miguel finalmente sintió su presencia y dejó de tocar abruptamente, cerrando la tapa del piano con vergüenza, Sofía no se rió ni se disculpó por interrumpir. En cambio, preguntó, ¿tú escribiste eso? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Miguel no había admitido a nadie en años que una vez había compuesto música. Se había acostumbrado tanto a ser invisible, solo el encargado de mantenimiento, que ser visto, realmente visto, se sentía como estar desnudo bajo luces brillantes. Sí, dijo finalmente, con la voz áspera por el desuso. Es hermoso, dijo Sofía simplemente. ¿Tienes más? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has redescubierto algo que una vez amaste pero habías abandonado. Su conversación esa noche duró horas. Sofía, resultó, había estudiado gestión musical en la universidad antes de dedicarse a la planificación de eventos. Tenía oído para lo que conmovía a la gente, y lo que escuchó en la actuación improvisada de Miguel la había conmovido profundamente. A medida que avanzaba la noche, Miguel se encontró contándole a esta extraña cosas de las que no había hablado en años, sobre Clara, sobre sus antiguas aspiraciones, sobre el vacío que se había tragado su música. Mi hija se casa el próximo mes, mencionó Sofía, mientras finalmente se preparaban para irse. Aquí, de hecho, se casa con un hombre maravilloso y todo es perfecto, dudó. Se suponía que mi ex marido iba a tocar algo especial para el vals padre-hija, pero canceló la semana pasada. Típico de Ricardo, siempre decepcionándola. Miguel asintió, sin estar seguro de por qué le estaba contando esto.
¿Considerarías tocar tú? Podría pagarte, por supuesto. La petición lo pilló completamente desprevenido. Yo ya no hago eso, dijo automáticamente. Soy solo mantenimiento aquí. La mirada de Sofía era firme. Lo que escuché esta noche no era solo nada. Piénsalo, por favor. Prometió que lo haría, aunque no tenía intención de decir que sí. Actuar de nuevo, en público, en una boda, parecía imposible. Pero esa noche, por primera vez en años, destapó el piano en casa, limpiando 15 años de polvo con suaves toques. Emilia llamó a la mañana siguiente, como hacía todos los domingos. Ahora, con 23 años y trabajando como maestra en una ciudad a 3 horas de distancia, había construido una vida que lo enorgullecía, a pesar de su ausencia emocional durante sus años de adolescencia. «Papá, no vas a creer quién se casa en tu local», dijo después de sus habituales charlas sobre el trabajo y el clima. «Lilia Andrews, fuimos juntas a la escuela, ¿recuerdas? Su mamá dirige el lugar ahora, creo». La mano de Miguel se apretó en el teléfono. «¿La hija de Sofía?» «Sí, ¿cómo lo sabías?» «De todos modos, Lilia me invitó. Iba a decirte que estaré en la ciudad ese fin de semana. Tal vez podríamos cenar después». La coincidencia parecía demasiado perfecta para ser casual. Miguel se encontró pensando de nuevo en la petición de Sofía, en la extraña conexión que se había formado entre ellos durante su conversación nocturna. Pensó en Emilia, que había dejado de pedirle que tocara, pero que todavía a veces miraba el piano cubierto con una tristeza que se hacía eco de la suya propia. Dijo lentamente, «¿Qué pensarías si te dijera que me senté en un piano ayer?» El silencio en el otro extremo de la línea duró tanto que pensó que se habían desconectado. Entonces, con una voz cargada de repentina emoción, Emilia preguntó, «¿Tocaste?» «Sí». Su silencioso «ay, papá» contenía 15 años de dolor y esperanza tácitos. Durante las semanas siguientes, Miguel comenzó a practicar en serio. Sus dedos estaban rígidos al principio, su técnica oxidada, pero la memoria muscular permanecía. La pieza que había tocado la noche en que Sofía lo descubrió continuó evolucionando bajo sus manos. Era una composición sobre la pérdida, sí, pero a medida que trabajaba en ella cada noche, también se trataba de la resiliencia, sobre la forma en que el amor cambia de forma, pero nunca desaparece realmente. No le dijo a Sofía que había decidido aceptar su oferta. Alguna mezcla de orgullo y miedo le impedía comunicarse con ella. En cambio, practicó, esperó e intentó imaginarse actuando de nuevo sin que el pánico lo abrumara. 2 días antes de la boda, Sofía lo acorraló mientras reparaba un grifo que goteaba en uno de los baños del local. «Nunca me respondiste», dijo sin preámbulos, «sobre tocar en la boda de Lilia». Miguel se secó las manos con un trapo, ganando tiempo. «No estoy seguro de ser la persona adecuada». «Yo sí», respondió Sofía con firmeza. «He estado pensando en tu música todos los días desde que la escuché. Por favor, Miguel, significaría mucho para Lilia y para mí». Lo que no dijo, pero que quedó suspendido en el aire entre ellos, era que podría significar algo para él también. «Está bien», finalmente accedió, «pero solo una canción, y no quiero ninguna introducción ni atención. Simplemente tocaré para el vals padre-hija y eso es todo». La sonrisa de Sofía era radiante. «Gracias, no te anunciaré, lo prometo. Solo estate preparado después del primer baile». Lo que Miguel no le dijo fue que la pieza que había estado perfeccionando estaba escrita pensando en ella, no románticamente, sino en reconocimiento a la inesperada conexión que habían formado. Era una especie de agradecimiento por verlo cuando había sido invisible durante tanto tiempo. El día de la boda llegó con un clima perfecto de junio. Miguel trabajó en su turno de mantenimiento habitual por la mañana, ayudando a colocar sillas y solucionando un problema con el sistema de sonido. Nadie, ni siquiera el resto del personal, sabía que iba a actuar más tarde.
Se escabulló a casa por la tarde para ducharse y cambiarse con su único traje, el mismo que había usado en el funeral de Clara y más tarde en la graduación de la escuela secundaria de Emilia. Le quedaba un poco grande ahora, su cuerpo se había vuelto más delgado con la edad y el dolor, pero estaba limpio y digno. Cuando regresó al locán, la ceremonia estaba a punto de concluir. Se mantuvo fuera de la vista, observando desde un pasillo de servicio mientras la hermosa joven novia, la hija de Sofía, besaba a su nuevo esposo. Emilia estaba allí entre los invitados, luciendo adulta y serena con un vestido azul. No le había contado sobre su plan de actuar, queriendo evitarse su decepción si se echaba atrás en el último minuto. Comenzó la recepción, se sirvió la cena, se hicieron brindis, y luego el DJ anunció el primer baile para los recién casados. Miguel se colocó cerca del piano, con el corazón latiendo contra sus costillas tan violentamente que temía que otros pudieran oírlo. Cuando concluyó el primer baile, el DJ habló de nuevo. Y ahora invitamos a la novia a compartir un baile especial con su padre. Lilia se movió hacia el centro de la pista, donde su padre, un hombre alto y de aspecto distinguido con un traje caro, se unió a ella. El DJ pareció confundido por un momento, revisando sus notas. ¿Me dicen que tenemos un acompañamiento musical especial para este baile? Esta era su señal. Miguel caminó hacia el piano, consciente de las miradas confusas, de los susurros. Podía sentir a Sofía observándolo desde donde estaba parada cerca de su hija. Podía sentir el reconocimiento sorprendido de Emilia al pasar por su mesa. Sus piernas se sentían de madera, su boca seca. Por un momento pensó que podría darse la vuelta y huir. Entonces estuvo en el banco del piano y sus manos estaban sobre las teclas y nada del resto importaba ya. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo cambió en un instante? Comparte con nosotros en los comentarios. La melodía comenzó suavemente, tentativamente, como las primeras gotas de lluvia antes de una tormenta de verano. Miguel mantuvo los ojos cerrados al principio, centrándose solo en la música, en traducir las emociones de las últimas semanas, los últimos 15 años, en sonido. Cuando finalmente levantó la vista, vio que la novia y su padre habían dejado de bailar y lo estaban mirando con confusión. Pero Sofía se estaba moviendo hacia él, con los ojos muy abiertos en reconocimiento. Ella conocía esta pieza. Había escuchado su primera versión la noche en que se conocieron. «Sigan bailando», instó a su hija y a su exmarido. «Por favor». Mientras la música se hinchaba, construyéndose hacia su centro emocional, Miguel captó la mirada de Emilia al otro lado del salón. Sus manos estaban presionadas contra su boca. Las lágrimas corrían sin control por su rostro. No había visto llorar a su hija desde que era una adolescente. Había pensado quizás que ella, como él, había olvidado cómo hacerlo. El vals padre-hija se reanudó, aunque con miradas confusas hacia el piano. Miguel vertió todo lo que tenía en la pieza, su pérdida, su arrepentimiento por los años de silencio, su gratitud por esta segunda oportunidad en lo que una vez lo había definido. La composición alcanzó su crescendo, luego se suavizó en una conclusión que se sintió como una pregunta que quedó suspendida en el aire. ¿Qué viene después? Cuando las notas finales se desvanecieron, hubo un momento de completo silencio. Entonces, inesperadamente, estalló el aplauso, vacilante al principio, luego creciendo. La novia estaba aplaudiendo, mirando de Miguel a su madre con creciente comprensión. Emilia se había levantado de su asiento, aplaudiendo con todo su cuerpo, el orgullo irradiando de ella como la luz. Sofía se acercó al piano, con el micrófono en la mano. Esto no había sido parte de su acuerdo. Se suponía que debía tocar anónimamente y desvanecerse de nuevo en el fondo, pero descubrió que no le importaba.
Damas y caballeros, comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente con la emoción. Quiero presentarles a Miguel Brennan, el hombre que escribió y tocó esta hermosa pieza para nosotros, y también, aunque él nunca lo admita, el corazón y el alma de este lugar. La multitud vitoreó. Miguel se levantó del banco, sintiendo una mezcla de vergüenza y euforia. Vio a Emilia abriéndose paso entre la multitud hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas. «Eso fue increíble, papá», dijo, abrazándolo con fuerza. «Mamá estaría tan orgullosa». En ese momento, Miguel supo que el largo silencio finalmente había terminado. La música había regresado, y con ella una nueva melodía para su vida. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo que te gusta por miedo o dolor? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has retomado esa actividad y cómo te hizo sentir. Más adelante esa noche, mientras Miguel y Emilia compartían un café y pastel de 3 leches en una panadería cercana, Emilia le hizo una pregunta que había estado evitando hacer durante años. «Papá, ¿vas a volver a tocar?» Miguel sonrió, una sonrisa genuina que no había sentido en mucho tiempo. «Creo que sí, creo que sí». Y así, Miguel Brennan, el encargado de mantenimiento, que una vez fue un pianista prometedor, encontró una nueva sinfonía en su vida, una que incluía el amor, la pérdida y, lo más importante, la música. Y todo comenzó con una boda, un piano de cola y una melodía olvidada que finalmente encontró su camino de regreso a casa. «Súper gracias». «Caballeros», dijo ella, con su voz profesional teñida de emoción, «lo que acaban de escuchar es una composición original de Miguel Brenes, a quien algunos de ustedes conocen como parte de nuestro personal de mantenimiento aquí en el Mirador del Valle». Más aplausos, mezclados con murmullos de sorpresa. «Lo que quizás no sepan», continuó Sofía, «es que Miguel es un compositor brillante que dejó de crear música hace 15 años, cuando perdió a su esposa». Se giró para mirarlo, sus miradas se encontraron en un momento de perfecta comprensión. «Hasta hace poco». La novia dio un paso al frente entonces, aún tomada de la mano de su padre. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz resonando en el repentino silencio. Sofía sonrió a su hija. «La noche que tu padre llamó para cancelar su actuación, descubrí a Miguel tocando esta pieza fuera de horario. No tenía idea entonces de que él mismo la había compuesto o de que continuaría trabajando en ella, creando algo tan hermoso específicamente para su boda». Miguel negó ligeramente con la cabeza. No le había dicho a Sofía que la pieza era para ella, no para la boda, pero ella no se dio cuenta o eligió interpretar el gesto de manera diferente. «Le pedí que tocara hoy porque quería que tuvieras algo especial para tu baile de padre e hija, pero ahora me doy cuenta de que se trataba de mucho más que eso». Se volvió hacia Miguel de nuevo. Se trataba de recordar que la belleza puede venir de los lugares más inesperados y que nunca es demasiado tarde para redescubrir las partes de ti mismo que creías perdidas para siempre. Emilia se había acercado al piano ahora. «Papá», dijo suavemente. «Solo para él. Esa era la canción de mamá, ¿verdad? La que estabas trabajando la noche en que ella...». Él asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Clara le había pedido que tocara algo nuevo para ella cuando regresara. Había terminado de componerla el día después de su funeral, luego cerró la tapa del piano y se alejó de la música por completo. Hasta ahora. Pero la verdad era más complicada de lo que Emilia o Sofía entendían. La pieza que había tocado esta noche contenía ecos de aquella composición de antaño para Clara, sí, pero había evolucionado hacia algo nuevo. Era un puente entre su pasado y cualquier futuro que ahora pudiera ser posible. Un futuro que, por primera vez en 15 años, le causaba curiosidad. La recepción continuó. El momento pasó. Miguel rechazó la invitación del DJ para tocar otra pieza, diciendo que una era suficiente para esta noche.
Se sentó con Emilia por un rato, respondiendo a sus tranquilas preguntas sobre cuándo había empezado a tocar de nuevo, prometiendo contarle toda la historia más tarde. Los invitados que lo habían conocido solo como el hombre de mantenimiento se acercaron para expresar su asombro y aprecio. La novia lo abrazó y le susurró gracias, aunque no estaba seguro de si le estaba agradeciendo por la música o por cualquier cambio que sintiera en su madre. Cuando la noche llegó a su fin, Sofía lo encontró de nuevo. Se quedaron juntos en un rincón tranquilo, observando a los últimos bailarines en la pista. «No me dijiste que la canción era para Lilia», dijo él. La sonrisa de Sofía era suave en la iluminación tenue. Porque no lo era, no realmente. Lo miró directamente. Era para alguien que necesitaba que le recordaran quién es realmente. ¿Y quién es ese? No solo un trabajador de mantenimiento, no solo un viudo, no solo el papá de Emilia. Su mano encontró la suya, una breve y cálida presión. Un artista, un músico, un hombre que todavía tiene música para compartir con el mundo. Miguel sintió algo cambiar dentro de él, una puerta largamente oxidada cerrándose de golpe, abriéndose solo una fracción. «No sé sobre el mundo», dijo honestamente, «pero tal vez unas pocas personas». Sofía asintió. Así es como empieza. Cuando los invitados comenzaron a irse, Emilia se acercó a ellos. «Papá, yo también debería irme. Mi hotel está al otro lado de la ciudad. Te acompaño», se ofreció, de repente reacio a que este día terminara. En la puerta, Emilia lo abrazó con fuerza. A mamá le habría encantado esa canción, le susurró al oído, y estaría tan feliz de verte tocar de nuevo. Después de que Emilia se fue, Miguel regresó para ayudar con la limpieza, volviendo a su papel familiar. Pero algo fundamental había cambiado. Mientras doblaba sillas y limpiaba mesas, varios miembros del personal se le acercaron de manera diferente, con preguntas sobre su música, con un nuevo respeto en sus ojos. La invisibilidad con la que se había envuelto para protegerse había sido despojada. Cerca de la medianoche, cuando casi todos se habían ido, se sintió atraído de nuevo hacia el piano. La habitación estaba vacía ahora, sillas apiladas contra las paredes, mesas despejadas de centros de mesa y copas de champán. En la iluminación tenue, comenzó a tocar de nuevo, suavemente, solo para sí mismo. No oyó a Sofía regresar, no supo que estaba allí hasta que ella habló. «Tengo una proposición para ti», dijo ella. Dejó de tocar, pero dejó sus manos en las teclas. «¿Qué tipo de proposición?» El Mirador del Valle organiza una serie de música los jueves por la noche. Artistas locales, audiencias pequeñas, ambiente íntimo. Tuvimos una cancelación para la próxima semana. Hizo una pausa. «Creo que deberías cubrirlo». El instinto inmediato de negarse se levantó, pero Miguel se obligó a considerarlo antes de responder. «No he actuado públicamente en casi 20 años. Actuaste hoy». Eso fue diferente. Sí, Sofía estuvo de acuerdo. Hoy tocaste una pieza. La próxima semana podrías tocar varias, obras en progreso, viejas composiciones, lo que quieras. El pensamiento era aterrador y se dio cuenta con sorpresa, estimulante. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. Sofía se acercó, su expresión seria. «Porque hace 15 años experimentaste una pérdida tan profunda que silenció tu música. Y hoy vi esa música volver a la vida. Vi a mi hija bailar con ella. Vi a tu hija llorar al oírla». Sacudió la cabeza ligeramente, como si estuviera asombrada por sus propias palabras. ¿Cómo no iba a querer más de eso en el mundo? Miguel miró sus manos, todavía descansando sobre las teclas del piano. Manos que habían arreglado sillas rotas y tuberías con fugas durante años mientras la música dentro de él permanecía inactiva. Manos que Clara había sostenido una vez y llamado mágicas. «Está bien», dijo en voz baja, «el próximo jueves». La sonrisa de Sofía era como el amanecer. «Te pondré en el programa a primera hora de mañana».
Cuando se giró para irse, Miguel la llamó. Sofía, la canción no era solo para Lilia o la boda. Ella hizo una pausa, mirándolo de nuevo. ¿No? No, confirmó. Se llamaba Segundos Movimientos. La comprensión amaneció en sus ojos. Como en música, como en vida. Sonrió, una sonrisa real que se sentía extraña y maravillosa en su rostro. Como en la parte que viene después de que crees que la canción ha terminado. Sofía asintió lentamente. Me gusta ese título. Pensé que te gustaría. Mucho después de que se hubiera ido, Miguel permaneció en el piano, tocando suavemente en la habitación vacía. Esta noche había sido muchas cosas, una actuación, una revelación, un regreso a casa. Pero lo más importante había sido un comienzo. La melodía bajo sus dedos ya estaba evolucionando hacia algo nuevo, no una pieza sobre la pérdida o incluso la recuperación, sino sobre la posibilidad, sobre los giros inesperados que la vida podía tomar cuando menos los esperabas, sobre segundos movimientos que podrían ser aún más hermosos que los primeros, solo si tuvieras el valor de tocarlos. ¿Tendrías el valor de empezar de nuevo después de perder algo valioso? Háganos saber en los comentarios a continuación. A veces, las canciones más poderosas son las que se escriben en silencio, y a veces las audiencias más importantes no son las que nos oyen actuar, sino las que nos ven practicar, que presencian nuestros tropiezos y vacilaciones mientras encontramos el camino de vuelta a la música que nos define. Para Miguel Brenes, ese viaje acababa de comenzar. ¿A dónde lo llevaría? Aún no lo sabía. Pero por primera vez en 15 años sentía curiosidad por descubrirlo. Y esa curiosidad, esa disposición a volver a entrar en lo desconocido, podría ser la composición más hermosa de todas. Suscríbase para obtener más historias poderosas como esta. Y haga clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidará. Y si te ha gustado este video, considera dejar un súper gracias para apoyar al canal.